Buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a tener nuestro tema de esta semana. El tema corresponde al cuadrado de un binomio y de un trinomio, y nuestro fin en mente corresponde a conocer por medio de los productos notables, utilizando la regla general, desarrollar el cuadrado de un binomio y de un trinomio. Para esto vamos a conocer las definiciones correspondientes. En el caso del cuadrado de un binomio, es igual al primer término del subcuadrado más el doble del producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Puede encontrarse un poco complicado, pero es bastante sencillo si nosotros respetamos los tres pasos que hay que realizar para el cuadrado de un binomio. Número 1, el cuadrado de un binomio va a tener lo que son dos valores separados ya sea por un signo positivo o un signo negativo y obviamente elevado al cuadrado. ¿Cuál es la definición? Pues está diciendo que va a ser el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Cómo funciona esto? Pues tenemos nuestro ejemplo. Tenemos x más 7 al cuadrado. Entonces, la primera parte o el primer paso que se debe realizar es el cuadrado del primer término. ¿Quién es el primer término? Es x. Entonces x lo elevamos al cuadrado y nos da x al cuadrado. El segundo paso es el doble del primer término por el segundo término. ¿Quién es el primer término? X. ¿Quién es el segundo término? 7. ¿Qué significa doble? Multiplicarlo por 2. Por lo tanto queda 2 por el primer término que es x, por el segundo término que es 7. Me da un total de 14x. Esto es básicamente multiplicación de monomios, si podemos recordar. Y el tercer paso dice que es el cuadrado del segundo término. ¿Quién es el segundo término? 7. 7 al cuadrado me da 49. Tenemos nuestros tres resultados parciales y se convierten o se juntan en uno solo, x cuadrado más 14x más 49, para convertirlo en respuesta. Y eso sería entonces lo que es nuestro cuadrado de un binomio. Luego nosotros tenemos el cuadrado de un trinomio. El cuadrado de un trinomio, por lo tanto, se le agrega, ya no son solo 3 pasos, sino que ahora van a ser 4. Y se define de la siguiente manera. El cuadrado de un trinomio es la suma de los cuadrados de cada uno de los términos más los dobles de los productos en sus combinaciones. Se escucha complicado, pero es bastante sencillo. ¿Cómo podemos observarlo? Tenemos a más b más c al cuadrado. ¿Qué dice la primera parte? Que es el cuadrado de cada uno de los términos. Quiere decir que el primer término al cuadrado, el segundo término al cuadrado, el tercer término al cuadrado. Luego tenemos el doble de cada uno de la combinación de ellos. Tenemos el doble de a por b, el doble de a por c, el doble de b por c. Y esas son las tres combinaciones. El primero por el segundo, el primero por el tercero, el segundo por el tercero. Eso es lo único que debemos de realizar. Por lo tanto, al final se van a generar, podríamos separarlo en dos pasos principales y cada uno va a tener tres renglones bastante sencillos que se repiten. Por lo tanto, tenemos el primer ejemplo. X más 2y más 3z elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Pues la primera parte decía que era el cuadrado de cada uno de los términos. Cuadrado del primer término, cuadrado del segundo término, cuadrado del tercer término. Entonces teníamos x, 2y y 3z y cada uno de ellos elevados al cuadrado. Cuando realice esto, x al cuadrado, 2y al cuadrado, acá obviamente el exponente va a afectar a cada uno de los valores dentro del paréntesis, por lo tanto sería 2 al cuadrado, y al cuadrado, donde sabemos que 2 al cuadrado es 4 y y queda otra vez como al cuadrado. Luego tenemos 3z al cuadrado, por lo tanto el cuadrado va a afectar a cada uno de ellos por separado. Tendríamos 3 al cuadrado, z al cuadrado, por lo tanto el resultado parcial sería 9z al cuadrado. Esa es la primera parte, donde está, dijimos, dividido por 3, que básicamente es la misma repetición. Y en la segunda tenemos el doble del producto de sus combinaciones. ¿Cuál es el doble del producto de sus combinaciones? Tenemos el doble del primer término por el segundo, el doble del primer término por el tercero, el doble por el segundo término por el tercer término.
y hacer la multiplicación de monomios 2 por x por 2y, multiplicamos 2 por 2 me da 4, x está sola, y está sola. La siguiente, 2 por x por 3z, tomamos los números 2 por 3 me da 6, x está sola, z está sola. Y luego tenemos por tercero 2 por 2y por 3z y tomamos los números. 2 por 2 me da 4 y 4 por 3 me da 12. Luego y está sola y la z también está sola. Tengo otros tres resultados parciales. Por lo tanto, tengo los primeros tres resultados parciales, x cuadrado, 4y al cuadrado, 9z al cuadrado, y los otros tres resultados parciales que serían 4xy, 6xz, 12yz. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues juntarlos. Por lo tanto, nos quedaría como x cuadrado más 4y cuadrado más 9z cuadrado más 4xy más 6xz más 12yz. No debemos olvidar que para cada uno de ellos debe de respetarse lo que es tanto la ley de signos como la ley de exponentes. Eso es totalmente esencial no olvidar, porque en cada uno de ellos se sigue aplicando. Si hay dos signos positivos, es positivo. Si hay dos signos negativos, vuelve a ser positivo. Si es un signo positivo y un signo negativo, entonces da negativo, y viceversa, vuelve a dar también negativo. Por lo tanto, debemos de recordar lo que era la ley de signos y la ley de exponentes, donde dice que la misma base se copia la base y se suman los exponentes.